Mis amados hermanos, qué bendición poder verles nuevamente. Gloria al Señor por un nuevo día más de vida que nos regala. Nos alegra mucho que cada uno esté viendo la prédica, que estemos cada día todos más afirmados con el Señor, que estemos viendo todos los devocionales, en el tiempo de oración y la palabra que es lo más importante, que todos estamos en el mismo sentir, afirmados cada día más con el Señor y confiando que muy pronto salgamos de todo esto victoriosos en el nombre de Jesús. Y vamos a abrir la palabra del Señor, que el Señor tiene una palabra también muy especial antes de pasar a mi esposo, en Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, y voy a leer del verso 1, dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían entre la mentira. Ustedes van a continuar leyendo todo el texto, y vamos a avanzar hasta el verso 16 al 17, y es una palabra muy especial que dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Repita ahí en su casa: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué palabra tan especial la que el Señor nos dice en esta mañana, de que aunque estemos afligidos y desesperados, Él siempre va a pensar en nosotros, de que pacientemente esperamos a Él, a Jehová nuestro Dios, y Él se inclinó a nosotros y Él escuchó nuestro clamor, y que somos bienaventurados cuando nosotros confiamos en Él. Lo más importante que dice también es: gócense y alégrense todos los que te buscan, y nosotros le estamos buscando siempre. Amén. Estamos buscando su rostro, buscando la palabra, buscando su presencia. Y nos gozamos y nos deleitamos cuando escuchamos la palabra del Señor. Y dice: Jehová sea enaltecido. Qué especial. Mi ayuda y mi libertador. Dios mío eres tú. Qué bendición. Es una palabra de aliento y de esperanza para esta mañana. Por eso vamos a orar al Señor, por la palabra que el Señor nos trae, que sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Padre, por una nueva oportunidad que nos das por este medio de poder, Señor, predicar la palabra tuya, mi Rey. Te pido que seas tú bendiciendo a mi esposo, Señor, que seas tú dándole cada día más sabiduría de lo alto para predicar tu palabra, oh Dios, y que cada día nosotros nos podamos enamorar más de esa palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que está en cada uno de sus hogares, Señor, esperando tu palabra, esperando tu voz, mi Rey. Por eso te pedimos que seas tú bendiciendo y ministrando, gozándonos, Señor, cada día más, como lo dice tu palabra, y alegrándonos, Señor, todos los que te buscamos, todos los que en ti confiamos, mi Dios. Qué palabra tan especial, de que aunque afligidos y necesitados estemos, tú vas a pensar en nosotros, mi Rey. Tú tendrás misericordia y nos ayudarás y nos darás ese descanso que necesitamos a través de tu palabra. Tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro pronto ayuda en medio de las tribulaciones y dificultades, mi Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor incomparable, Señor. Solamente te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre, por todo lo que seguirás haciendo, que cada día estarás perfeccionando, Señor, cada día uno a uno de nosotros, mi Dios, hasta el día de tu venida, mi Rey. Por eso te pedimos que cada día más nos bendiga, Señor. Bendice los hogares, Señor, en esta mañana, Padre, que sean deleitándose en cada día más en tu presencia y que llegue, Señor, esa palabra con un refrigerio especial a cada persona, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu amor incomparable. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, les extrañamos demasiado.
pero con la ayuda del Señor que pronto salgamos de todo esto para nuevamente abrazarnos. Dios me los bendiga. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Qué bueno podernos, o bueno, al menos ustedes me pueden ver en este momento, no los puedo ver a ustedes, pero sé que están al otro lado y estamos todos en este mismo sentir. Ya este es el tercer domingo que predicamos desde nuestras casas. Entonces, quiero animarlos, motivarlos a seguir adelante. Es un tiempo en el que nosotros nos estamos conociendo en una nueva faceta, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos aprendiendo a compartir el mensaje de una manera que no esperábamos, ¿cierto? Que no considerábamos, pero que el Señor está usando siempre a su favor. Este día del Señor, acostumbramos celebrar la cena del Señor, mas no estando congregados no lo podemos hacer como lo veníamos haciendo de manera tradicional. Pero la invitación es para que usted lo haga en su casa con su familia. La cena del Señor no la podemos hacer como lo hacíamos antes congregados, con la ayuda del Señor lo haremos nuevamente, pero mientras tanto puedes hacerlo en tu casa, reunirte con tu familia, compartir los elementos, leer los textos apropiados y traer a remembranza lo que el Señor hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz, que sabemos que no fue poco. Sabemos que por eso es que usted y yo tenemos vida y vida eterna. Muy bien, hermanos, vamos todos en esta mañana, si son tan amables, y vamos a abrir nuestras Biblias, estas Biblias. Usted tiene su Biblia ahí. Abra pues su Biblia y ubíquese en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estudiar un capítulo, el capítulo 12 y un poquito del 13. Con la ayuda del Señor y que el tiempo nos rinda. Recuerde que si tenemos algo en este momento es tiempo, entonces aprovechemos bien el tiempo y no mire su reloj, esté tranquilo. Hagamos lo que tenemos que hacer en este momento, es estar concentrados en la palabra del Señor con el corazón dispuesto. El tiempo es irrelevante cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Así que abramos pues todo, creo que ya lo tienen abierta, primera carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 12. Tu Biblia, la mayoría de las Biblias tienen un subtítulo que hallamos ahí, y dones espirituales, también conocido como un capítulo a los dones del Espíritu Santo. Aunque el tema es mucho más profundo de lo que nos imaginamos, el subtítulo se queda corto. Quiero desarrollarlo en 4 puntos esenciales. El primer punto lo puse la fuente de los dones, como segundo punto la pedagogía de Dios, como tercer punto la falta de amor de Dios y como cuarto punto la definición de amor. La fuente de los dones, primer punto, la pedagogía de Dios, segundo, la falta de amor de Dios, tercero, y la definición de amor como punto número 4. Y el título de esta enseñanza es Unidos a Cristo. Unidos a Cristo. El domingo anterior habíamos estudiado, habíamos aprendido a través de la palabra el privilegio de ser un hijo de Dios. Hoy vamos a aprender lo que significa estar unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Quiero hablarles un poquito del contexto en la que se movía la iglesia de los Corintios en aquel entonces, 2000 años atrás. Una iglesia muy similar a la iglesia contemporánea, a la que usted y yo pertenecemos en los días de hoy. Una iglesia rica en muchos dones, muy rica en los dones, sobreabundaban los dones en ella, pero tenían un problema serio, y era que estaban envanecidos, que no tenían la madurez suficiente para administrar con propiedad los dones que eran puestos para el servicio de los demás. Esto ya era un grave problema en la iglesia de los Corintios, entre muchos otros problemas. Por eso les digo que es una iglesia muy similar a la iglesia contemporánea. Nos podemos identificar claramente con ella. Comienza diciendo entonces, usted tenga claro esto, que es una iglesia inmadura, que es una iglesia muy rica en dones, una iglesia privilegiada en este aspecto, pero es una iglesia con muchos problemas, a pesar de que tenga muchos dones. Aunque sea rica en dones, tiene más problemas de los que usted y yo nos podríamos imaginar, como los tiene la iglesia moderna, muy similares a los de la iglesia moderna. Comienza el verso 1 del capítulo 12 diciendo así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Comienza diciendo el verso 1 así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabemos ya el carácter de los dones, son dones espirituales. O sea, que vienen de Dios espiritualmente para hijos de Dios espirituales. Lo que da a entender de que si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, estos dones son para las personas que ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, por ende, los que ya somos hijos de Dios. O el que de pronto a partir de hoy sea un hijo de Dios, si Dios tenga misericordia, entonces los dones del Espíritu Santo vendrán a él como el Espíritu Santo así lo considere, y eso es lo que vamos a aprender. Las preguntas obligadas son: unidos a Cristo, ¿por qué? ¿Quién nos unió a Cristo y cuál es el propósito por el cual estamos unidos a Cristo? Nosotros, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es ese propósito esencial por el cual usted y yo estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo? Dice que no quiere que ignoréis acerca de los dones. Es un error. Es necedad de nosotros como cristianos si ignoramos los dones del Espíritu Santo. O sea, si no sabemos que tenemos dones espirituales y para qué son. O sea, esa ignorancia no es aceptable por Dios. Debemos salir de nuestra ignorancia. Si tú tienes dones y no sabes con qué propósito son los dones, y déjame decirte que los dones no son para tu propio provecho solamente. Eres el primer beneficiado. Claro, si el don Dios te lo da a ti, eres el primer beneficiado, pero con un propósito, de que el propósito sea para beneficio común, para beneficio de los demás, para beneficio de la iglesia en general. El verso 2 nos dice: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Quiero hablarte un poquito más del contexto en el que ellos vivían. Esta iglesia, siendo una iglesia mezclada, había una iglesia con judíos convertidos a Cristo, pero también había muchas personas que venían del paganismo, lo que se le conocen como los gentiles, del paganismo, de la incredulidad, de la idolatría, de adorar muchos dioses, o sea, el politeísmo. ¿Por qué te digo eso? Porque ese era el estilo de vida de ellos. Era la idiosincrasia de los corintios, el amar dioses, muchos dioses, o sea, el politeísmo. Para que tengas eso en cuenta, porque lo que viene a continuación es que con esa forma de pensar de los corintios, ellos consideraban que cada don que iban a recibir o que recibía un hijo de Dios espiritual venía de un Dios diferente o venía de un espíritu diferente, o que había un espíritu para cada don de los que recibían ellos como iglesia o como hijos de Dios. Esa era más o menos la idea que ellos tenían en mente. Recuerde, ellos venían de ser politeístas, muchos dioses para muchas cosas, entonces los dones que iban recibiendo venían de dioses diferentes o de espíritus diferentes. Era más o menos así como ellos pensaban en aquel entonces. Entonces dice el verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice claramente ahí el 3. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Si tú tienes el Espíritu de Dios, nadie que tenga el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, puede aborrecer a Jesús, puede hablar más de Jesús o puede ir en contra de Jesús. Un hijo de Dios que ya tiene el Espíritu Santo de Dios solo tiene alabanza y gloria y honra hacia nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Un hijo de Dios genuino jamás blasfema contra su Señor, jamás lo toma como anatema, jamás lo maldice, jamás habla mal de él y jamás está en contra de él. Un verdadero hijo de Dios. Y dice la segunda parte del texto: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Solo tú y yo podemos reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede reconocer a Jesús como Señor. O sea, no rendirá su vida al señorío de Cristo una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios morando en ella. Porque ese mismo Espíritu Santo te dice que Jesús es digno de alabar, mas no de hablar mal de él, mas no de ir en contra de él. Y ese mismo Espíritu da testimonio a tu vida de que tú
no puedes tener el señorío de Cristo o no puedes estar sometido al señorío de Cristo si el Espíritu de Dios no mora en ti. Nunca reconocerás a Jesús como Señor y nunca le entregarás verdaderamente tu vida y todas tus áreas a nuestro Señor Jesucristo si el Espíritu de Dios no está en ti. Dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, entonces es el mismo. Y tú puedes ver en el verso 4, 5 y 6, ahí ves la Trinidad. En el verso 4 ves el Espíritu Santo de Dios, en el verso 5 ves a Jesús y en el verso 6 ves al Padre, a Dios. Ahí ves la Trinidad, por si alguien tiene dudas acerca de ella, ahí está claramente especificada. Pero dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por lo que les había dicho del contexto de la idiosincrasia con la que ellos venían, es que ellos pensaban que cada don venía con un espíritu diferente. Por eso dice, el Espíritu es el mismo. Muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, pero Jesús es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu, Jesús y Dios son la misma persona. Y aunque hayan muchos dones, muchos ministerios y muchas formas de hacer el trabajo, no significa que haya un Dios para cada cosa. Es un solo Dios. Aunque hayan muchos ministerios, muchos dones y muchas formas de operación o de hacer el trabajo. Por eso está discriminado así. Los dones son carismas, los dones son regalos espirituales que Dios nos da para que el Espíritu Santo pueda expresarse a través de nosotros y hacer así y ejecutar así la obra del Señor. En el verso 5 habla de ministerios. El ministerio es el diaconado. Es la forma como le servimos a Dios. Es el servicio a Dios en todo lo que hacemos. Usted y yo como hijos de Dios fuimos llamados a servir. Hay diversidad de operaciones, de trabajos, de formas de hacer las cosas. Todos somos diferentes, todos somos miembros diferentes y cada uno es llamado a hacer algo y de manera distinta cada uno. Podemos hacer las cosas que Dios nos encomendó de maneras diversas, de forma de trabajar distinta, pero con el mismo propósito, logrando los mismos objetivos. En el verso 7 podemos mirar ya. Pero a cada uno de nosotros les es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno en forma personal, en forma particular, se nos da una manifestación del Espíritu para provecho. Recuerde, no para provecho de usted mismo, es para provecho de los demás. Es para el bien común, es para un provecho común. Es para todos, es para la edificación de toda la iglesia. Y recuerda que usted es el primer beneficiado, pero para que otros se beneficien de lo que Dios le dio a usted como carisma, como regalo, como don espiritual. Es para el crecimiento y el fortalecimiento de la obra del Señor. Es así como el Espíritu Santo se hará manifiesto, es como el Espíritu Santo se va a expresar a través de nosotros con esos dones espirituales que usted y yo hemos recibido y que vamos a mirar a continuación. Dice el verso 8. Porque a este, háganse cuenta que ese es usted o yo o cualquiera de nosotros. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A uno el Espíritu Santo le da sabiduría, al otro le da ciencia. La sabiduría es simplemente el conocimiento. ¿Sí? Es el conocimiento que la sabiduría ligada con la ciencia, ¿sí?, lo que te ayuda a ser una persona o a ser considerada una persona sabia. Dios nos hizo, te lo explico mejor. Dios nos dio, como seres humanos, la capacidad de ser inteligentes. Dios nos hizo inteligentes. Recuerda que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, y entre lo que Él nos dio, con lo que Él nos dotó, fue con la inteligencia. Con la inteligencia Él nos dio la capacidad de acumular conocimiento. ¿Sí? De acumular conocimiento. Y la sabiduría como tal es, con esa inteligencia, la capacidad de acumular el conocimiento, la sabiduría lo que hace es aplicar el conocimiento de una manera apropiada. Es considerada una persona sabia cuando aprende a aplicar el conocimiento de una manera apropiada, como Dios quiere que lo hagamos, para que Dios sea glorificado y para que la presencia de Dios sea notable en nosotros y podamos ser testigos fieles delante de Dios. Somos sabios cuando tomamos el conocimiento y lo aplicamos en forma apropiada. No todo el mundo recibe esto como se lo estoy diciendo. Usted encuentra personas con mucho conocimiento, pero con poca sabiduría para aplicar todo ese conocimiento.
Entonces Dios le da a cada uno según lo que Él considere que ha de recibir, conforme a lo que Él considere que en eso Él se va a glorificar. Por eso, a uno le da sabiduría, a otro le da ciencia, pero siempre lo da el mismo espíritu y lo va a ver con alguna frecuencia, se va a repetir el mismo espíritu, porque ellos piensan que son muchos espíritus los que traen los dones, pero siempre es uno y el mismo, como lo acabamos de leer en el verso 4, 5 y 6. Dice el verso 9, a otro le da el Señor fe, por el mismo Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, y a otro le da dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, o sea, el don de la predicación, a otro discernimiento de espíritus, la capacidad que Dios le da a una persona para ver adentro de su corazón cuando Dios lo permita. ¿Sabe lo que es el discernimiento de espíritu también? El discernimiento de espíritu, si usted no lo usa con madurez, usted va, en vez de lo que Dios le mostró a una persona para ayudarle a la persona, si usted no tiene la madurez suficiente, usted va a usar eso que Dios le permitió ver en la persona para hundirla más. No vas a ser de ayuda si no hay madurez suficiente en ti para entender que si Dios te permite ver algo en otra persona, que es el discernimiento del espíritu, es para que le ayudes. Si Dios te deja ver eso, es para que tú vayas a esa persona y seas de ayuda a esa persona, no para que la hundas más, no para que la juzgues, no para que la condenes, o no para que tú te vanagloríes de poder ver algo dentro de otra persona, que no lo pueden ver todos. Si Dios te lo permite ver, es para que vayas a esa persona con un corazón noble y con toda la firme intención y el buen deseo de ayudarle a esa persona, porque para eso Dios te permitió ver esa necesidad en esa persona. Dice dones de sanidad, fe por el mismo Espíritu. Verso 10. Otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, idiomas, y a otro interpretación de lenguas, la interpretación de esos idiomas. Si Dios pone a una persona, cualquiera, usted o a mí, a hablar un idioma en cualquier lugar, en determinada situación, si hablas un idioma diferente al que normalmente hablamos, a nuestra lengua natal, por decirlo de alguna manera, pero si hablas un idioma diferente en medio de la congregación, de nada sirve si no hay quien lo interprete. De nada sirve si ese texto, si esas palabras que salen de tu boca no son interpretadas, porque nadie las puede entender, porque nadie puede responder amén a eso que tú dijiste. Por eso necesita que haya un intérprete. A uno Dios le da el don de hablar en una lengua en cualquier momento determinado, y a otro le da el don de interpretar eso que tú acabaste de decir, para que sea de provecho a la comunidad, para que sea de provecho a la congregación, para que sea de edificación, y todos salgan edificados. Siempre es en función de los demás. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Reparte. ¿A quiénes? A cada uno. Pero ¿cómo lo hace? De manera particular. ¿Qué significa? Que no hay ni siquiera un solo hijo de Dios. Escucha bien esto. No hay ni siquiera un solo hijo de Dios que no haya recibido como mínimo un don. Porque dice claramente que Él reparte a cada uno. No se le queda ninguno por fuera de sus hijos. Porque todos fuimos llamados a servir. Y todos necesitamos ser dotados y ser ubicados dentro de un cuerpo como miembros de este. En un lugar determinado del cuerpo, ahí seremos ubicados. O sea que cada uno tiene una función. Cada uno Dios le da como mínimo, le da un don. Y se lo da a quien quiere, como Él quiere y en forma particular. Pero todos tenemos por lo menos uno. Lo da en forma particular. O sea, a ti te da uno, a mi hermano le da el otro, a X hermano le da otro. Y en forma particular. Como el Espíritu Santo así lo quiere, conforme a su soberanía, porque el Espíritu Santo es Dios. Usted lo sabe. Con este contexto, que es parte del contexto, porque a donde quiero llegar todavía falta un poco, esperemos que el tiempo sea suficiente para donde los quiero llevar. Ahora vamos a mirar el segundo punto, que es, acabamos de mirar la fuente de los dones, ya usted lo tiene claro. ¿Cuál es la fuente de los dones? El Espíritu Santo de Dios es la fuente de esos dones. ¿Qué son los dones? Son carismas, son regalos, para que el Espíritu Santo se exprese a través de nosotros en cuanto a las funciones, en cuanto al propósito por el cual Dios nos ha llamado, para que la obra de Dios siga en ejecución. Y para eso nos usa a usted y a mí, y para eso nos equipa a usted y a mí.
El punto número 2 dice la pedagogía de Dios. Ahora, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que yo encajo en esto? ¿Cómo es que yo puedo entender que estoy unido a Cristo? Y el Señor va a usar una analogía. Va a utilizar una figura que usted y yo conocemos normalmente, que es un cuerpo. ¿Cómo está conformado un cuerpo? Y un cuerpo está conformado por muchos miembros, por muchas partes. Eso es un cuerpo. Y el cuerpo tiene una cabeza, que es la directriz, es la mente, es la que controla todo, es la que da las órdenes, es la que organiza los pensamientos, es la que hila todo en sentido lógico. Eso lo hace la cabeza. Con eso en mente, entonces la analogía va a girar en torno a un cuerpo donde hay una cabeza y hay un cuerpo completo que es el resto y es donde están ubicados todos los miembros, aún en la misma cabeza. Usted va a ver que hay algunos miembros también ubicados con funciones específicas. Si usted y yo logramos entender eso a perfección, usted y yo vamos a saber que en el Señor nunca estaremos ociosos. Siempre como miembros tenemos una función o varias funciones que tenemos que estar haciendo todo el tiempo y que nos van a mantener unidos y que todas van a ir en función de un mismo propósito. Lo vamos a ir mirando con detalle. Entonces la pedagogía de Dios es la forma como Dios nos va a enseñar a nosotros cómo es que nosotros estamos unidos a Cristo. Dice el verso 12, porque así como el cuerpo, ya usted va entendiendo que si están utilizando como analogía al cuerpo, la iglesia, usted y yo, somos el cuerpo, donde la cabeza es Jesucristo y lo vamos a leer a continuación. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es un solo cuerpo con muchos miembros, pero los muchos miembros conforman un cuerpo. Es lo que está diciendo ahí el verso. Así también Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miremos algunos detalles acá en este texto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mira, la palabra bautismo no tiene por qué ser confusión para nosotros, si la entendemos de la manera correcta según el contexto que estamos mirando. Te explico esto. En un solo espíritu dice que fuimos bautizados. La palabra bautismo, ¿sí?, significa en este contexto identificados con una causa, identificados con la causa de Cristo. En pocas palabras, nosotros, al ser bautizados en un cuerpo, significa que hemos sido incorporados, que hemos sido, ya somos parte de ese cuerpo, que hemos sido puestos en ese cuerpo, que hemos sido posicionados en ese cuerpo, que hemos sido identificados con ese cuerpo. Ahí está nuestra identidad, que somos parte de un cuerpo, porque el bautismo significa que ya estamos y somos parte del cuerpo como miembros de él. Con esto en mente dice también, sean judíos o griegos, no importa, sea del pueblo de Israel o sea traído del mundo gentil, tan importante es un miembro como el otro, sea de origen judío, sea de origen gentil o pagano de las naciones no judías. Sea esclavo, sea libre, sea cualquiera la condición de la cual el Señor te haya traído y la condición que te haya hallado, no importa cuál haya sido, ya te toma, te incorpora en el cuerpo y tú pasas a ser parte de él, el cuerpo de Jesucristo, donde Él es la cabeza. No olvides eso. Verso 14. Además, el cuerpo no es solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, y vamos a comenzar, esto lo voy a ir leyendo rápidamente porque no es tan difícil de entender. Que vamos a suponer que en esta analogía los miembros comienzan a hablar y cada uno comienza a decir lo que considera apropiado. Y dice el pie, por ejemplo, así: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El pie se le ocurriera decir, es que yo soy pie, yo no soy mano, entonces yo creo que yo no soy del cuerpo. Y dice, porque no entienda lo que es, porque no entienda dónde debe estar ubicado, no significa que entonces no es del cuerpo. Entonces el pie, por no entender el por qué no es mano, entonces no debería ser del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿qué tal que la oreja también hable? Y dice acá, en el verso 16, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, por el hecho de que la oreja no lo entienda no significa que queda excluida del cuerpo. Déjeme decirle, hermano, que muchas veces es por no entender quiénes somos nosotros o cuál es nuestra identidad en Cristo,
en el cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, por lo que hay tantas diferencias en las iglesias entre un hermano y el otro. Esto era lo que sucedía en la iglesia de los Corintios. Ellos no entendían, no tenían la madurez suficiente. Tenían muchos dones, eran ricos en muchos de ellos, pero no entendían para qué eran los dones, por qué eran los dones y cuáles eran las funciones y cómo encajarlas dentro de un cuerpo, que es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es una insensatez pensar de que el cuerpo deja de ser cuerpo porque un miembro no esté de acuerdo o no lo entienda, ¿sí? Y que muchos miembros digan que porque son miembros entonces no deberían ser un cuerpo. Es más o menos la idea que está expresando aquí. Y dice el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque usted, si lo logra entender un poquito, y deberíamos entenderlo ya, el hecho de que usted crea que es ojo cuando usted realmente no es ojo, no significa que usted no es del cuerpo. Usted fue puesto en el cuerpo con una función determinada. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Aprender cuál es esa función y en qué parte del cuerpo fuimos colocados. Si se nos puso como ojo, el ojo se hizo para ver, no para oír. Si se te puso como oído, el oído es para oír, no es para ver. Si te puso como mano, la mano no es la que olfatea. Si se te puso como olfato, entonces el olfato no hace lo que hace la mano. Entendiendo y aprendiendo en dónde nos puso el Señor, en qué posición estamos dentro del cuerpo de Cristo y no haciendo nosotros diferencias entre uno y otro o buscando lugares de privilegio de cuál miembro es más importante que otro. Pues eso era lo que causaba grandes diferencias y eso es lo que causa muchas veces divisiones en medio de la congregación. Y vamos a mirar el por qué es tan grave que el cuerpo se divida, porque es tan grave que los miembros no entiendan que cada uno fue llamado de manera particular y que cada uno, dice el verso 18, ha sido colocado como miembro cada uno en el cuerpo como el Señor quiso. Usted no pidió ser mano, usted no pidió ser oreja, usted no pidió ser un dedo, usted no pidió ser el ojo, porque si se tratara de pedir, todos quisieran ser los miembros más importantes y más atractivos del cuerpo o más necesarios según usted. De pronto muchos dijeran, no, pues yo quiero ser ojo y todo el mundo quiere ser ojo. Entonces, si todos somos ojos, ¿dónde está el cuerpo? Y si alguien dijera, no, si yo quiero ser mano y todos queremos ser mano, y si todos somos mano, entonces ¿dónde queda el cuerpo? Entonces, ¿cuál es el cuerpo? No todos podemos ser mano, no todos podemos ser oído, no todos podemos ser olfato, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser pie. Avanzando entonces al verso 19, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Precisamente lo que les acabo de mencionar. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. El ojo no le va a decir a la mano, no te necesito, porque el ojo no es el cuerpo en sí mismo. La mano tampoco podría decirle al ojo lo mismo. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esos que usted menosprecia. Usted muchas veces mire su propio cuerpo y usted tiene miembros en su cuerpo, aparte de su cuerpo. Cuando hablamos de miembros de su cuerpo, estamos hablando de todas las partes que conforman su cuerpo, todas, cualquiera. Los dedos, las uñas, la muñeca, el brazo, el antebrazo, el hombro, el pecho, la espalda, la cintura, los muslos, las rodillas, todas esas son partes del cuerpo. ¿Sí? Todas son partes del cuerpo. Y todas se necesitan las unas a las otras. No puede decir la rodilla, yo no necesito las manos. No puede decir la rodilla, yo no necesito los ojos. No puede decir el pie, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Todos se necesitan unos a otros. Dice por eso el verso 23. Y aquellos que, mire que hay unos que son menos necesarios, o en apariencia no son, pero realmente usted lo ve así, pero son los más necesarios muchas veces. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros no son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, porque Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a los que le faltaba. Mire, todo miembro es importante, todo miembro es valioso, todo miembro se necesita. Algunos vienen
por decoro natural. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo entre un ojo y una oreja. Normalmente los ojos son la forma más expresiva que nosotros tenemos de nuestro cuerpo. Como miembro, nuestros ojos son muy expresivos, los ojos son halagados todo el tiempo. Pero pocas veces vas a escuchar que a una persona le digan en un halago o algo así, le digan qué bonitas orejas tienes. Eso no lo vas a ver muy comúnmente. Bueno, si alguna vez te han dicho que tienes orejas bonitas, pues eso enmárcalo porque no creo que te lo vayan a decir muchas veces. Pero normalmente siempre las alabanzas o la exaltación va hacia los ojos, o qué bonitos labios tienes, o qué manos tan bonitas. Sí, muchas cosas pueden ser exaltadas porque el decoro va incorporado prácticamente, por decirlo en sí mismo, en ese miembro. Pero hay otros que no son alabados, que no son halagados, pero que son tan importantes y que muchas veces vistos con más decoro y le ponen más cuidado porque ni siquiera están a la vista. Pero el que no estén a la vista no significa que sean menos importantes. Créanme que quizá esos, y de hecho dice acá que esos que no están a la vista, esos que no están expuestos, esos que no ve el mundo todo el tiempo, son los más necesarios dentro de un cuerpo. Lo que nos da a entender que si lo llevamos esto al cuerpo de Cristo, a la congregación, a la iglesia como tal, hay personas que usted y yo muchas veces ni siquiera consideramos, pero que Dios sabe que son parte del cuerpo, que son miembros esenciales y que hacen las cosas que usted y yo muchas veces no vemos y que intercede de la manera que usted y yo ni siquiera intercedemos. Y son tan esenciales, son tan importantes. Estas personas que no están a la vista de muchos son realmente relevantes para Dios en cuanto a las funciones del cuerpo, entendiendo que ya nosotros como cuerpo somos la iglesia. Avanzando al verso 25, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Escucha esto. No debe haber desaveniencia entre un miembro y el otro, sino que un miembro se preocupa por el otro. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En un cuerpo, en una persona, cuando vamos a mirar, aplicarlo en la vida real, cuando una persona le recibe un halago, le dicen qué hermosa estás, y lo están mirando solamente la cara. Dicen qué hermoso estás o qué hermosa estás. Entonces la mano se enoja porque el piropo no fue para ella. Entonces la oreja se indispone porque se halagaron fue la cara y dijeron qué hermosa está la persona. No, cuando a la persona se le dice qué hermosa está, todos los miembros se alegran. Así el halago no haya ido directamente a la mano, todo el cuerpo se goza porque cuando se halaga uno de los miembros, entonces todo el cuerpo recibe el mismo halago, todo el cuerpo se goza. Pero ¿qué tal si miramos el lado contrario que se expresa aquí? Y cuando un miembro se duele, cuando tú te lastimas con algo, te aporreas con algo, te aporreas un dedo, por ejemplo, entonces tú te aporreas el dedo y el resto del cuerpo está tranquilo, ajeno, indiferente. Tú tienes el dolor en el dedo, entonces tú apartas tu dedito. Sí, dedito, yo sé que tienes dolor, pero el otro resto de los miembros no padecen, no sufren. Todo el cuerpo sufre. Te lastimas un dedo y todo el cuerpo reacciona y va en pos de ese dedo. La mano va y toma el dedo que se lastimó. Los pies corren presurosos para llevarlo a un lugar para atenderlo. Los ojos se enfocan en el dedo para mirar de qué tienen necesidad. Todos los miembros se enfocan inmediatamente en la necesidad de ese miembro. Es así, por eso esa analogía es perfecta para entender lo que somos nosotros y cómo podemos estar nosotros unidos en Cristo, unidos a Cristo, entendiendo que cuando un cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un cuerpo recibe honra, cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. Cuando un miembro se duele o es afectado, todo el cuerpo se lamenta, todo el cuerpo sufre. Verso 27. Y aquí está ya la aclaración de la analogía, porque esta analogía se define prácticamente en el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mira la definición ahí. Vosotros, usted y yo. Esa es una definición, ya no es analogía, ya está definido claramente lo que somos. Nosotros pues somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, cada uno con su función, cada uno con sus características, cada uno con los talentos naturales con los que nació y cada uno con los dones que Dios le asignó como miembro y parte de ese cuerpo. Nosotros somos el cuerpo y en ese cuerpo
Somos todos parte de ese cuerpo como miembros, pero cada uno diferente, cada uno en diferente posición y cada uno con características especiales de ese miembro. Entonces, aquí viene la respuesta o la aclaración para la iglesia de los Corintios, que también es aplicable para nosotros en el día de hoy. Personas que muchas veces se enaltecen cuando reciben un don del Señor por causa de la inmadurez. Recuerda, usted no debería exaltarse, usted no debería enaltecerse por recibir un don, un regalo, un carisma que el Espíritu Santo ha traído a su vida, como si usted fuera una persona excepcional, como si usted fuera merecedor de ese don. Recuerde que usted todo lo que ha recibido es por gracia, y los dones espirituales los recibes igualmente por gracia, y debes entender el propósito por el cual los recibes. Por eso tenemos una respuesta aquí a ese tipo de inquietudes o ese tipo de actitudes, mejor, que ustedes muchas veces son tan desagradables delante de Dios. Por eso es que nos ponemos muchas veces por esa altivez, a veces por causa de la madurez, nos queremos poner por encima de otros hermanos, creyendo que somos más espirituales, o que somos más sutiles, o que somos más funcionales, o que somos de mayor estima para nuestro Dios. No es así. Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Recuerda que para Dios es tan importante el uno como el otro. Por eso dice el verso 28. Y aún nos puso Dios y va a establecer un orden. Porque lo que pasó en los Corintios es que este orden que usted y yo vamos a mirar aquí, a lo que los Corintios le daban más valor, el apóstol Pablo lo pone al final, o el Espíritu Santo mejor, pues lo pone al final. Ese don que ellos sobrevaloraron, que era el que marcaba la diferencia, y que era el que te hacía y te destacaba por encima de todos los hermanos, del cual te enorgullecías si lo tenías, ese don precisamente, y es lo mismo en los días de hoy, está ocurriendo con mucha frecuencia, viene hace años, varias décadas ocurriendo eso, también en la iglesia de hoy. Por eso le dije que muchas cosas de los Corintios son muy vívidas en los días de hoy. Por eso dice el verso 28. Y aún nos puso Dios, aún nos, ustedes, algunos de nosotros, ¿sí? A través de la historia hasta el día de hoy, aún nos puso Dios en la iglesia. En la iglesia, ya sabe que la iglesia es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, aún nos puso Dios en el cuerpo, en la iglesia. Primeramente, apóstoles, los enviados a abrir las obras. Comenzó con 11, después se sumó el número 12, y a través de la historia Dios ha enviado y ha creado un ministerio apostólico. Los apóstoles por esencia ya no existen, los apostólicos jerárquicos ya no existen. Eran esos 11 que llamó el Señor. Judas no fue más, pero después vino otro en lugar de él. Esos 12 son los 12 apóstoles llamados con jerarquía. Pero luego el Señor establece a partir de ellos ministerio apostólico, y el Señor seguiría enviando. Ese es el ministerio apostólico. Sus apóstoles se traduce como enviados. Entonces primero los enviados, porque si no hay enviados, no hay obras, hermano. Es por el ministerio apostólico que una obra se abre aquí o se abre allá. ¿Sí? Siempre hay un hombre, hay una mujer enviado por Dios a abrir una obra, por eso van en el primer lugar. Si no hay un enviado, no hay obra. No hay obra, entonces se necesita que ellos se vayan en primer lugar. Primeramente, apóstoles enviados a abrir obras. Luego, profetas, los que van y predican la palabra, predicadores que van y extienden el mensaje en la palabra por todo lugar después de que se abre la obra. Van a esos lugares y comienzan a predicar. Comienzan a abrir la boca para que el Señor la llene con la palabra de Dios. Comienzan a ser los emisarios de Dios. Van en segundo lugar. Se abre la obra y surgen los predicadores a exponer el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el evangelio. Entonces, primero apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Claro, una vez el apóstol, el enviado, abre la obra, vienen los predicadores y se establecen maestros para que eso que se predicó, de lo que se evangelizó, aquí entre estos predicadores están los evangelistas, que son los que lanzan las semillas. Luego se necesitan los maestros, personas que comiencen a adoctrinar, esas personas que llegan a esa iglesia naciente o que acaba de nacer. Está el enviado, funda la iglesia, salen los evangelistas predicando el evangelio, los predicadores, y luego vienen y se establecen los maestros para que esa iglesia sea enseñada, sea adoctrinada y comience a crecer como congregación. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los diáconos,
después los que administran, o sea, los que ayudan en la administración de la iglesia, en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento, el mantenimiento de la iglesia, el orden en la iglesia, todo lo que tenga que ver con la locación como iglesia, todo lo que sea en esta parte administrativa, hay administradores con ese don especial para la iglesia. Los que tienen don de lenguas, o sea, Dios les permite hablar diferentes idiomas o algún idioma diferente al que, con el que nació en el momento que Dios lo considere oportuno. ¿Son todos apóstoles? Pregunta que el apóstol es retórico porque la respuesta está implícita en sí misma. La respuesta ya debe saber cuál es. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Cuando habla de todos, recuerde que se refiere a los miembros, y dijimos que un miembro era diferente de otro, y que había sido dado con su función de manera particular y específica. Entonces, si ya entendiste eso, tu respuesta debe ser esta. ¿Son todos apóstoles? No, porque entonces si todos somos apóstoles, entonces ¿cuál sería el cuerpo? Entendiendo que todos somos parte de un cuerpo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Notaste dónde puso el don por el cual se exaltaba la iglesia de los Corintios? ¿En qué lugar quedó? Quedó en el último lugar. El don de hablar en lenguas es un don maravilloso cuando alguien lo tiene, cuando alguien lo recibe. Pero ese don de lenguas, si tú no tienes intérprete, entonces ese don no es de provecho para la congregación, no es de provecho para la iglesia, no es de provecho para la comunidad, solo será de provecho para ti mismo. ¿Sí? No significa que tú no puedas vivir ese don, sí lo puedes vivir. Si te fue entregado, tiene un propósito. Pero el propósito sería mayor, ¿sí? El alcance de ese propósito sería mayor si hubiese interpretación para que todos sean edificados, para que todos sean edificados. Y ese es el mismo conflicto que vivimos en los días de hoy, que este don en los días de hoy muchas veces lo que causa es desorden. Y el tema no es ese. Yo no vine a hablarles del orden de la iglesia porque para eso está el capítulo 14, que viene aquí en la misma carta a los Corintios. Después del 13 que habla del amor, está el capítulo 14, todo un capítulo dedicado al orden en la iglesia. Y ahí se habla expresamente del desorden que se había causado en la iglesia de los Corintios por causa de inmadurez, porque este don había sido mal entendido y estaba siendo mal utilizado y estaba causando diferencias entre uno y otro, indisposiciones entre uno y otro, menosprecios entre uno y otro. En pocas palabras, la iglesia se divide por solo entender dónde fue puesto usted y con qué importancia Dios le dio el don a usted y para qué se lo dio. Y ya está entendiendo que no se lo dio para su propio beneficio. Ya está entendiendo que fue para el beneficio de todos. Pero si Dios te ha dado el don de lenguas y no tiene intérprete o no hay quien interprete, entonces hazlo para ti mismo en momentos de tu intimidad. Si estás en momentos de congregación, si estás congregado en ese momento y no hay quien interprete, entonces susúrralo para ti mismo y edifícate a ti mismo, porque más ni siquiera tú lo entiendes, solamente tu espíritu lo entiende. ¿Sí? O sea que tu mente tampoco queda con fruto, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 14. Tu mente queda sin fruto porque tú tampoco lo entiendes. Entonces, si tú no lo entiendes, si comienzas a vociferar en voz alta, algo que ni tú mismo entiendes, que los demás tampoco van a entender, entonces no hay edificación para el cuerpo, no hay edificación y no hay provecho común. Y no quiero ahondar más en esto porque usted de pronto si le nace leer el capítulo 14 y de pronto un día lo podremos estudiar, podemos entender mucho mejor lo que es el orden en la congregación y será una causa de desorden por no entender. Por no tener la madurez suficiente para comprender que Dios es un Dios de orden. Dice el verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El Señor nos dice, procura, anhela los dones mejores, los dones mayores. Procura, anhela. No significa que tú lo vas a tener simplemente porque tú lo anheles o lo procures. Sí, yo desearía tener unos dones mayores, pero ¿en qué sentido está diciendo que mayores? ¿Mayores para que tú seas exaltado y tengas más reconocimiento? No, cuando está hablando aquí de mejores y mayores es para que sean de más provecho a la congregación,
de más provecho para la edificación de la iglesia. Por eso anhelan los dones mayores y mejores, pero esos que son más provechosos para la congregación, no más provechosos para ti, no que te traigan más beneficios a ti, no que te hagan ser más famoso a ti, no que te generen mejores privilegios a ti. No, es para la iglesia, por eso anhelamos los dones mejores, por eso procuramos los dones mejores y mayores, para que la iglesia sea más bendecida, para que la iglesia sea más edificada, para que haya más provecho, más fruto para la iglesia, para la congregación, para la comunidad. Es en ese sentido que lo está diciendo. Y por eso ya podemos irnos al punto número 3. Aquí vamos a ver realmente la gran falencia de la iglesia de los Corintios. Ricos en dones. Ya entendimos la fuente de los dones. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. El Señor Jesús, nuestro Dios. ¿Sí? Él nos da en dones espirituales, nos dice cómo servir y nos dice cómo ejecutarlos. Ya lo acabamos de ver en el verso 4, 5 y 6. Ahora ya entendimos la analogía, entendimos que somos un cuerpo, que aunque esté formado por muchos miembros, por muchas partes, somos un cuerpo, y en el cuerpo muchos miembros tienen muchas funciones diferentes, pero todas trabajan con el mismo propósito y en el mismo sentir, y todas encajan, todas van en pro del mismo cuerpo, en función del mismo cuerpo que las directrices son desde la cabeza. La cabeza dirige y el cuerpo simplemente atiende a la directriz de la cabeza, pero todo el cuerpo trabaja unido con el mismo propósito, todos con sus diferentes funciones y cada uno su función es importante dentro de un cuerpo. Recuerde el ejemplo del dedito. El dedito fue el que se lastimó, pero todo el cuerpo reaccionó en pro de lo que estaba pasando en el dedo. Todo el cuerpo corre a atender el dedo, porque el dolor del dedo lo siente todo el cuerpo. No olvides que esa es la idea, ese es el concepto. ¿Sí? Pero ahora venimos a expresar el problema que tenía la iglesia de los Corintios. Que como usted ya sabe que aunque tenían todos estos dones y eran riquísimos en ellos, tenían un problema de inmadurez y se vanagloriaban. Recuerde que cuando usted es inmaduro, usted tiende a vanagloriarse. Si usted no tiene la madurez suficiente en Cristo, usted tiende a vanagloriarse, a exaltarse, a enorgullecerse. ¿Sí? Por eso uno de los requisitos para los obispos y también para los diáconos es que no sea un neófito, para que no le gane ventaja el envanecerse, para que la soberbia no tome control de él, para que no termine exaltándose, llenándose de orgullo. Porque el neófito es una persona acabada de nacer, con muy poco tiempo de haber nacido en Cristo, y por supuesto no hay madurez en él. La ausencia de madurez, darle a una persona algo cuando es carente de madurez, esa persona tiende a enorgullecerse. Le pasó a los corintios, no debía ser así, porque tiempo había pasado para que ya fuesen grandes, pues Pablo les exhorta en el capítulo 3 y les dice, ¿ustedes qué les pasa? ¿Cómo les voy a hablar a ustedes? ¿Les voy a hablar como espirituales o les voy a hablar como a niños? Quisiera hablarles como a espirituales, pero tengo que hablarles como a niños porque ustedes en vez de tomar alimento sólido, lo que necesitan es leche. Había tiempo, había pasado tiempo desde que Pablo fundó la iglesia en Corinto, y cuando Pablo va y examina la iglesia de los Corintios, no habían crecido, no habían avanzado, no habían madurado, y por no haber madurado, siendo ricos en dones, entonces usaban los dones en forma inapropiada, y solo lo hacían para exaltarse y enaltecerse a sí mismos. Entonces causaban los problemas y los conflictos en la congregación, y así era como ellos atacaban el mismo ministerio de Pablo por su falta de madurez. Entonces, puedes tener muchos dones. Además, te voy a exagerar un poquito, déjame exagerar un poquito. Que tú tengas todos los dones, puedes tener todos los dones que quieras, puedes tenerlos todos. Sé que no, eso no va a pasar, pero vamos a suponer que puedes tener todos los dones, pero si tienes una falencia, y vamos a mirar cuál es la falencia a continuación, es un camino más excelente que Pablo nos va a presentar y que ese capítulo 13 debe ser enlazado con el 12, porque si hay una carencia en esto, entonces tú no sabrás cuál es tu propósito, cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo. Y si ejecutas algo no lo vas a hacer de la manera apropiada y muy difícilmente lo vas a hacer para la gloria de Dios y para provecho de los demás. Retomo el 31, procura pues los dones mejores, los dones mayores, para que haya más bendiciones, más beneficio, más provecho para la iglesia. Mayor muestra aún un camino más excelente. Un camino más excelente que tener dones. Tener esto es mejor que tener los dones. Tener los dones es bueno, pero cuando tengo esto, entonces los dones pueden ser efectivos en usted y en mí. Necesitamos los dones, sí, para eso Dios nos los dio, pero con esto que vamos a leer, el don será efectivo y la gloria realmente será para Dios y realmente será para beneficio también de la iglesia.
Dice el verso 1 del capítulo 13. Si yo hablase lenguas, estoy llegando ya al punto 4, el punto 3, pero de ahí ya rápidamente pasaremos al punto 4, que es la falta de este amor que vamos a leer aquí. Si yo, usted, hablase lenguas humanas, y mire, el don que puso Pablo de último en el verso 30, aquí se lo pone de primero a los corintios, para que ellos entiendan lo que Pablo les quiere decir, o el Señor a través de Pablo le quiere decir a los corintios. El don que ellos consideraban que era el más alto, el Pablo se los pone en el último lugar, y en el capítulo 13 se los vuelve a poner de primero como falencia, en cuanto a lo que va a decir acá. Si yo hablase en lengua, si es, por decir algo, él está hablándole, pero está mirando a los corintios, como cuando usted habla, pero le está mirando a la persona y la persona debe entender que se está refiriendo a ella. Más o menos esa es la idea. Dice, si yo hablase lenguas humanas, o sea, corintios, si ustedes hablasen lenguas humanas y aún angélicas, porque hay idiomas, con los idiomas nos comunicamos todos los seres humanos, pero también hay lenguas angélicas. Los ángeles también hablan y tienen una lengua con la cual ellos se comunican. Y Dios le puede dar a una persona, de esto que habla acá también se lo puede dar a una persona y puede ser una lengua angelical. Y por supuesto usted no la va a entender. Por eso el requerimiento de un intérprete. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Por eso el punto 3 lo puse así, la falta de amor de Dios. No es que no tengas el amor de Dios en esencia, no, Dios nos dio a todos el amor. Dice el capítulo 5, verso 5 de la carta de los Romanos, que Dios derramó de su amor por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Pero ese amor, esa cuota de amor que Dios derramó en nosotros debe crecer, debe madurar, para que los dones que se nos iban a ser entregados puedan ser ejecutados como Dios quiere que se ejecuten, para que logren el propósito que Dios quiere que alcancen. Por eso necesitamos seguir creciendo en amor. La falta de crecimiento en amor es sinónimo de inmadurez. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 18, dice que en el amor no hay temor, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, el amor maduro, hace que salgan estas cosas inapropiadas de nuestras vidas. El amor debe crecer, que es sinónimo de madurez. Por eso dice aquí, de nada me sirve hablar lenguas humanas, todos los idiomas si quieres. De nada me sirve hablar el idioma de los ángeles, la lengua de los ángeles, porque si no tengo amor, entonces eso no será beneficio para nadie. Porque si no tienes amor, entonces el único que va a querer beneficiarse o cree estarse beneficiando vas a ser tú. Dice el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese todo el conocimiento y entendiese con ese conocimiento todos los misterios, si tuviera una sabiduría y un conocimiento tan vasto, tan profundo, y si tuviese toda la fe del mundo que aún le dijera a un monte trasládate y lo hiciera, y no tengo amor, nada soy. Puedes tener una fe súper dotada, súper especial, una mega fe, si tú lo quieres llamar de esa manera. Pero de nada te sirve decirle al monte trasládate, si ese monte no se va a trasladar para el beneficio de los demás. Porque no hay amor. Ese amor se traduce hacia los demás. Es un amor que se va a definir más adelantito y ahí es donde quiero terminar y concluir la definición de ese amor. Porque la pregunta que nos deberíamos estar haciendo nosotros en este momento, ¿cómo sé yo si el amor de Dios ha madurado en mi vida para yo ser eficaz en cuanto a las funciones que Dios me puso en su cuerpo, en su iglesia? ¿Cómo puedo ser yo eficaz, hacer las cosas para la gloria de Dios y para el provecho de los demás? ¿Cómo sé yo si he madurado lo suficiente como para ser cada vez más útil en las manos de Dios? ¿Cómo sé yo? Hay una definición de amor y tú te vas a evaluar, tú y yo nos tenemos que evaluar en cuanto a esa definición. Ahí sabremos qué tanto hemos crecido nosotros y qué tanto hemos madurado en cuanto al amor de Dios en nosotros, para que esos dones que tú y yo hemos recibido no sean para nuestra propia exaltación, sino para la gloria de Dios y para el servicio de una comunidad, para el servicio del pueblo de Dios, para que sea Dios el que vaya creciendo y haciéndonos crecer a nosotros en la medida que todos los miembros en comunidad, concertados entre ellos, puedan crecer al mismo tiempo, al mismo ritmo.
Dice el verso 3, mira, si repartiese todos mis bienes, los bienes preciados de la humanidad, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedes entregar todo lo que tienes, puedes quedarte sin nada. Puedes aún entregar tu vida, puedes entregar tu cuerpo para ser quemado. Y si no tienes amor, ese altruismo no te sirvió de nada. El entregar todos tus bienes y quedarte sin nada, si no tienes amor, eso no será de provecho para nadie. Si tú entregas tu cuerpo y no hay amor de Dios, y no hay madurez del amor de Dios en tu vida, no sirve de nada, no sé que nada, si nada somos. Del amor de Dios nada somos. Ese amor tiene que madurar, ese amor tiene que crecer, para nosotros poder ser lo que Dios nos llama a ser en su cuerpo, en su iglesia, como tal. ¿Y qué tal si miramos entonces en la definición de amor? Ya sabemos que esa carencia es un punto débil para cada uno de nosotros como creyentes. Ahora sí te concluye esta partecita acá. Mira, puedes tener, vuelvo y lo digo, creo que ya lo mencioné, si nosotros tenemos muchos dones, pero no hay madurez en nosotros, si nosotros tenemos muchos dones, eso no significa también que seamos maduros. Usted puede tener muchos dones y ser un niño. Usted puede tener muchos dones y no saber para qué son y cómo usarlos. Usted puede tener muchos dones y no tener el amor maduro en su vida. Los corintios son un claro ejemplo de ello. Tenían todo esto y Pablo no les podía hablar como adultos. Pablo no les podía hablar como grandes. Pablo no les podía hablar como espirituales porque parecían niños carnales. Personas que apenas acaban de llegar a Cristo, que vienen con todo ese mundo, con toda esa contaminación. Y en el principio usted no va a ver mucha diferencia entre un hijo de Dios que acaba de llegar y una persona en el mundo que no tiene a Cristo. Al comienzo usted los ve como muy parecidos. Es con el paso del tiempo que la persona se va viendo y se van notando las diferencias, porque va creciendo, porque va dejando el viejo hombre atrás y se va incorporando un nuevo hombre, un hombre espiritual. Las cosas viejas van pasando y las nuevas se van incorporando. El tener muchos dones no significa que eres una persona madura y sabes qué hacer con ellos. Y la definición de este amor, ahora si quieres saber, entonces con esto ya termino, quieres saber que has madurado en el amor de Dios. Entonces dice el verso 4, con esta definición de amor, tú puedes tomar cada uno de estos elementos que se van a mencionar acá, son 16, y cada uno y vas a analizar y a pensar, y bueno, esto está en mí, esto está en mí, esto le falta, estoy trabajando en aquello. Esa es la forma como tú te vas a evaluar para que haya madurez en tu vida y tú puedas ser de provecho para todo el cuerpo, para todo el cuerpo. El amor es sufrido, o sea, es paciente, longánimo, significa el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, es todo lo contrario a una persona cuando está envanecida, a una persona inmadura. No te lo verá que es todo lo contrario a una persona que vive una vida de inmadurez. Es todo lo contrario. Mire, una persona inmadura le huye al sufrimiento y no es muy paciente. No aprende la paciencia. Todos estamos aprendiendo paciencia, pero algo tenemos que haber aprendido ya acerca de la paciencia. Pero estas personas no saben lo que es el sufrimiento, el amor sufrido, no lo entienden, no lo admiten, no lo consideran como parte de sus vidas. El amor para ellos no consiste en hacer el bien al otro. El amor para estas personas consiste en recibir beneficios. Es una persona inmadura. Solo espera recibir y no sabe o no entiende lo que significa el dar. El amor no tiene envidia. Y una persona inmadura se caracteriza por eso. El amor no es jactancioso. Dígame si una persona inmadura no se caracteriza por la jactancia. Se jacta de muchas cosas. Los corintios se jactaban de tener muchas cosas. De haberle dado valor y haber hecho un escalafón de dones donde el don que menos ayudaba al crecimiento de la iglesia era de lo que más ellos se ufanaban. Note que había exaltación, había vanagloria en ellos. Estaban envanecidos. El amor no hace nada indebido. Eso es una persona madura, que ya entendió esto. No busca lo suyo, no existe el egoísmo. No necesitamos emplearlo, ¿cierto? No se irrita hasta perder el control. No guarda rencor. ¿Rencor en un hijo de Dios maduro? No.
tiene por qué existir. Eso usted lo ve en una persona inmadura. No se goza de la injusticia. Yo no sé si usted ha visto, pero yo he visto muchas personas que dicen ser de Dios, pero que se alegran con la injusticia y que se alegran cuando alguien sufre y que a veces la venganza les satisface. El ver cómo otro cae y ver cómo su vida entra en dificultad, como que siente cierto fresquito y dice eso se lo merecía, o eso le pasó, muy bueno que le haya pasado. Quizás no lo expresen, pero en su corazón está. Están en las iglesias, personas como estas. En la iglesia de los Corintios estaban. Yo creo que en los días de hoy también hay gente así. Una persona, un cristiano con un amor maduro, se goza en la verdad, la defiende, lucha por la verdad, por sostenerla, por enseñarla, por mostrarla, por predicarla, por vivirla, por pregonarla, por creerla. Es su estandarte. Son los principios absolutos que gobiernan la vida de un creyente. Nosotros como verdaderos creyentes nos gozamos de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. O sea, que todo lo que diga Jesucristo para nosotros es verdad y tiene que ser suficiente. Y en eso nos gozamos, en oír las palabras de Jesús. Por eso nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios maldice al Señor, habla mal del Señor, está en contra del Señor. Por eso amamos la verdad, porque nosotros no estamos en contra del Señor. Nosotros todo lo que el Señor diga, amén. Usted lo dijo, Señor, así es. Por eso lo exaltamos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que cuando no teníamos a Cristo, nosotros hablábamos mal de Dios. Ahí sí blasfemábamos y maldecíamos al Dios que no conocíamos. Pero ahora que tenemos a Cristo, nosotros alabamos y exaltamos su nombre todo el tiempo. Y nos duele cuando alguien lo ofende, cuando alguien habla mentiras, cuando alguien lo calumnia, cuando vituperan su nombre, cuando hablan y ofenden mal, cuando se burlan de él. Todo eso nos duele a nosotros, porque eso lo están haciendo con nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amamos la verdad, Él es la verdad. Recuerde que la verdad no es un concepto, la verdad es la persona misma de Jesucristo. Dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo sé la verdad, dijo, yo soy la verdad. Es la verdad encarnada en Jesucristo. Por eso amamos la verdad. Y si amamos la verdad, amamos a Cristo. Y si amamos a Cristo, entonces amamos la verdad y nos complacemos con la verdad. Aunque el mundo ame la mentira, nosotros amamos a Jesucristo. Amamos la verdad. Dice el verso 7, todo lo sufre. O sea, sabe que una persona que no ha madurado, no le huye al sufrimiento, no quiere sufrir, por eso queremos los privilegios, más no las responsabilidades. Es muy fácil, claro, ¿cuáles son los privilegios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué tiene de bueno seguir a Cristo? A ver, ¿qué recibiría a cambio? Cuando venimos con esa mentalidad, y esa es la mentalidad formada en el mundo, cuando venimos a Cristo, la mentalidad es todo lo contrario. Bueno, cuando venimos a Cristo, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que dejar? Ya no es que tiene de malo, ahora ya tengo que decir, ahora, ay, ¿qué tiene de bueno esto? ¿Qué tiene de sensato? ¿Es lo que tiene de sabio? ¿Y yo por qué voy a hacer esto? Porque todo el mundo lo hace. Ya la forma de pensar es contraria a como el mundo piensa. Porque yo ya pensé muchos años como el mundo pensó. Ahora estoy pensando como Dios quiere que pensemos. Recuerda que tenemos la mente de Cristo para que aprendamos a pensar como Él piensa. Y es, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que abandonar? A ver, ¿qué tengo que implementar para yo crecer? ¿Qué tengo que hacer para ser más provechoso para Dios? Tengo que madurar, entonces voy a madurar. Tengo que hacer que el amor de Dios crezca en mí cada día más por el estudio de la palabra, por la congregación, por la consagración, por la relación que tengo con el Señor. Tengo que hacer todo esto, entonces lo voy a hacer. Entonces, ¿en qué tengo que hacer? Ya no es con qué voy a hacer, no, ahora con qué sigo. La actitud diferente, ahora es con qué sigo. ¿Qué sigue, Señor? ¿A qué me le mido? ¿Qué tengo que abandonar? ¿Hasta dónde tengo que ir por ti? Una actitud totalmente diferente, dispuestos a sufrir por Él, dispuestos a pagar el precio por Él. Pues de hecho, si somos de Cristo, con Cristo estamos crucificados. Y ya no vivimos nosotros, ya no somos nuestros propios gobernantes, lo vimos por muchos años. Ahora quien nos gobierna es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestras vidas están bajo el señorío. Ahora, en los versos que comenzamos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es porque tiene el Espíritu Santo de Él. Nadie puede tener al Señor como su Señor absoluto
donde Él ejerce el señorío sobre toda su vida, si en usted no está el Espíritu Santo de Dios, que Él envía por misericordia. Si hay alguno que está oyendo, sabe que si se arrepiente de sus pecados, si le pide perdón al Señor, alcanza misericordia. Él viene a su vida, envía a su Espíritu Santo y comienza a dotarlo con todo esto que hemos leído acá en este capítulo 12. Y le ayuda a crecer, y le ayuda a madurar, y lo ubica dentro del cuerpo, lo identifica con ese cuerpo, lo bautiza en ese cuerpo, lo hace parte de ese cuerpo, lo llena de su amor y le ayuda a crecer para ser eficaz en ese cuerpo como miembro y parte de Él, como parte de Cristo, donde Él es la cabeza. Dice todo lo cree, como un niño. Recuerde las palabras de Jesús, que nosotros seamos como niños, capaces de creer las cosas más increíbles, esas cosas que el mundo no cree y entiende. Nosotros antes, para nosotros era una locura, hoy para nosotros no tiene nada de loco, es totalmente sensato, porque viene de Dios. Es un mensaje completamente diferente a todos los mensajes que antes habíamos escuchado en nuestras vidas. Y todo lo que el Señor diga, todos lo creemos. Yo lo creo todo, yo no soy usted. Pero todo lo que el Señor diga para mí es sí, es amén, aunque no entienda muchas cosas. Nuestra mente es muy limitada y no lo entendemos todo. ¿Sí? Realmente hoy no entendemos todo, pero un día entenderemos un poco más y lo que hoy vemos como oscuramente a través de un espejo, entonces un día lo veremos claramente. El Señor no lo dijo. Aquí no lo dice precisamente. Ahora veo por espejo oscuramente, pero un día entenderé y veré todo clarito. El Señor nos dará todo clarito. Nuestra mente tendrá una, pues, ¿cómo le explicara? Nuestra mente tendrá una capacidad tan grande que no la tenemos hoy para poder entender tantas cosas que el Señor nos explicará y nos dirá, esto funciona de esta manera y de otra será sensacional, poder entender tantas cosas. Todo lo creemos como niños, todo lo esperamos, como espera un niño cuando usted le prométale algo a un niño y él no duerme hasta que usted llegue. Todo lo soporta. Somos capaces de enfrentar cualquier situación como la que estamos viviendo en este momento. Podemos soportar esto y mucho más porque estamos en el Señor. Cuando el amor de Dios ha madurado en nosotros, cuando entendemos que somos miembros de su cuerpo, que somos parte de su cuerpo, entendemos cuál es nuestra función. Entonces, con el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, somos capaces de soportarlo absolutamente todo. Todo lo podemos soportar. En conclusión, para que oremos, lo resumo en unas pocas palabras. Los dones vienen del Espíritu Santo de Dios. La pedagogía es que somos un cuerpo y en ese cuerpo todos somos miembros trabajando con un mismo propósito, los unos por los otros. Que dentro de ese cuerpo no hay exaltación del uno al otro, todos los miembros valemos mucho para Dios. Los menos decorosos, según a su vista, son más decorosos muchas veces para Dios. O sea, para Dios todos tenemos el mismo valor. Otra cosa, podemos tener muchos dones, pero si no hay amor en nosotros y no hay madurez en el amor de Dios en nuestras vidas, de nada me sirve tener todos los dones. ¿Y cómo sé yo que estoy madurando en el Señor? Cuando entiendo la definición de amor, cuando sé que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso, que el amor no busca lo suyo, que el amor no es egoísta, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo espera. El amor nunca deja de ser, es de carácter eterno, no caduca, el amor no vence. Cuando usted y yo entendemos todo eso, entonces podemos ser útiles en las manos de Dios. Entonces sí podremos servirle a Dios como Él espera que le sirvamos, como hijos maduros, como hijos que hemos entendido a qué fuimos llamados. Por eso, hermano, en este mundo que estamos viviendo, en el tiempo de crisis que usted y yo estamos experimentando, entonces avancemos, crezcamos, maduremos, para que podamos llevar el nombre de Dios a lo más alto, para que podamos ir y llevar el mensaje del Evangelio con la eficacia que Dios quiere que lo hagamos. Y entiende que si Dios te dio un don a ti en forma particular y en forma personal, no es para tu propio provecho, es para el provecho de los demás. Por eso los estamos haciendo, esos dones que Dios nos dio, los estamos poniendo al servicio de Dios hoy desde nuestras casas. Hace unos días estábamos congregados y allá los poníamos al servicio de Dios.
hoy lo estamos haciendo desde nuestras casas. Esos dones que tú y yo tenemos están al servicio de Dios. Es una forma de expresarlos por el Espíritu Santo en los días como hoy, que también se necesitan de la misma manera. ¿Qué tal si oramos por un momento, hermanos? Ponemos estas palabras en manos de Dios y entendamos que estamos unidos a Cristo por su Espíritu Santo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos la iglesia. Padre eterno, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, perdón, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, tú eres justo, Señor. Porque tú no solamente nos llamaste y nos diste vida eterna, Señor, y nos diste salvación. Nos rescataste de la muerte, Señor, nos rescataste de nuestros pecados y delitos que nos llevaban a una condenación, oh Dios de los cielos. También, Señor, agradeciéndote, oh Dios, no solamente nos rescataste, sino que agradeciéndote también porque has puesto dones en cada uno de nosotros. De manera diferente, de manera específica, de manera determinada, cada uno, en forma particular, eso conforme a tu soberanía, porque tú sabes cómo hacer las cosas y cómo ordenar tu cuerpo. Sin ningún reclamo, sin ningún reproche, Señor, donde tú nos ubicaste, Señor, ahí debemos aprender, Señor, a servirte, Señor, y a entender que somos parte de un cuerpo, Dios, y trabajamos en función de Él, oh Dios. No trabajamos para nosotros mismos, ni con intenciones egoístas, Señor, ni para buscar nuestros propios provechos, nuestros propios beneficios, Dios. Gracias porque nos retas y nos desafías, Señor. Aunque tengamos dones, si no crecemos, si no maduramos, si no avanzamos, de nada sirve, Señor. Nada somos, oh Dios, si tenemos muchos dones, Señor, y no están al servicio tuyo, Señor. Si no son para provecho de una comunidad. ¿Para qué anhelar los dones mayores, Señor, si no son para la gloria tuya? Si no son para provecho de los demás, no son para nuestra exaltación, no son para nuestro propio provecho. No son para resaltar por encima de los demás, para exaltarnos por encima de otros. Son para provecho de una comunidad, de una iglesia, de tu cuerpo, de ese pueblo que tú has llamado, Señor. Y es más, eso va más allá, Señor. También bendice a las personas que hoy están llegando a Cristo, que van a llegar, oh Dios, para nuestras familias, Señor, para provecho de nuestras familias, Dios de los cielos. Y cómo nos defines el amor, Señor, para tener ese referente de cuánto hemos crecido y en qué cosas tenemos que trabajar, oh Dios, y no son pocas. Sabemos, Señor, que con estas palabras hoy muchos hemos entendido que tenemos que seguir creciendo y madurando y tener esa definición clara en nuestros corazones de cómo es el perfecto amor y cómo va madurando el amor tuyo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de podernos congregar de esta manera virtual, oh Dios, porque anhelamos un día, Señor, estar nuevamente, Señor, allá reunidos en esa casa de oración, oh Dios, que tú nos asignaste para servirte, Señor, para hacer tu obra, Señor, para glorificarte y exaltarte. En el nombre de Jesús y para la gloria tuya oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Espero podernos ver muy pronto y anhelando que podamos seguir creciendo y avanzando y todos con ese mismo compromiso, así sea desde nuestras casas. Sigue comprometido con el Señor, que todo lo que hacemos para Él no es en vano. Dios me les bendiga, hermanos. Los amamos mucho.